Buen domingo, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Qué lindo encontrarnos, qué lindo encontrarnos. Me encantan los vivos. Vamos a esperar un ratito si se van conectando. ¿Cómo estamos? Acá ya hace un poco de frío, entonces prefiero ponerme el gorrito. Y aparte me está creciendo el pelo, chicos, y tengo el pelo que es un desastre. Entonces el gorro disimula un poco. Hola Ali, buena, buen domingo. ¿Se escucha bien? Qué lindo. ¿Cómo estamos? Bien, para el que no sepa todavía lo que vamos a trabajar hoy, que me pareció importante empezar a enseñar, entre comillas, hoy o a mostrar, son las diferentes ramas de psicología, porque uno no sabe, ¿sí? Hola Ma, hola Fabi. Uno no sabe en realidad que hay distintas ramas dentro de la psicología, ¿sí? Hola André, José. Y es importantísimo saberlo. A ver, por un lado, tenemos que saberlo, es de suma vitalidad. No, no es de suma vitalidad, pero sí está bueno a la hora de elegir después alguna terapia o a la hora de pedir ayuda. Hola Ile. Está bueno saber también de que dentro de la psicología en general, dentro de los psicólogos, hay distintas ramas. Ahora, ¿distintas ramas en qué sentido? En la manera de mirar, ¿sí? De mirar el problema, de mirar el síntoma, de mirar la enfermedad y la forma de trabajar, ¿sí? Cada terapeuta va a ser diferente, cada psicólogo va a ser diferente, por naturaleza de que somos diferentes, pero también cada psicólogo va a elegir la rama según su personalidad y según se encuentre cómodo. Y a mí me gusta hacer una salvedad acá de que la personalidad, si esto ya lo hemos trabajado en otro vivo, pero para el que no lo vio o no recuerda, es que la personalidad, cuando hablamos de personalidad estamos hablando de personaje. ¿Sí? Hola María, buen domingo, buen fin de semana. Entonces, cuando yo digo personalidad me refiero al personaje o a esto que nos armamos, que no es la esencia, sino que es la forma de funcionar. ¿Sí? La esencia tiene que ver con otra cosa. La personalidad se va armando en base a la herida que nosotros, Susi, en base a la herida que nosotros tuvimos o tenemos o nos marca de niños. ¿Sí? En base a lo que nos duele, armamos la personalidad. Armamos estas estrategias para estar en el mundo y lograr lo que queremos, ¿sí? Que básicamente tiene que ver con el amor, lo que queremos. Hola Caro, hola Isa. Buen domingo, qué alegría, estoy re chocho. Me dormí una siesta, chicos, hermosa, hermosa, hermosa. Qué lindo el domingo, el invierno para dormir. Entonces, esto no es muy sabido de que dentro de la psicología hay distintas ramas, distintas maneras de mirar. Cuando yo arranqué a estudiar psicología tenía este preconcepto de que lo único que conocía era el psicoanálisis, ¿sí? Esto de Freud, esto del diván, esto de ser, de interpretar e ir a lo oculto, ¿sí? Ahora les voy a contar bien cuáles son las ramas. Y luego en la carrera de psicología me di cuenta de que no era mi fuerte, básicamente, de que no me sentía cómoda con eso, de que tenía que haber algo más para mí, ¿sí? Hoy en día se usa muchísimo el psicoanálisis. Hola Rubén, Dai, Vero. Y todas las ramas, a ver, ¿hay una mejor y otra peor? No. Tiene que ver con empezar a saber que hay distintas formas, que me voy a encontrar con distintos terapeutas, con distintas, obviamente, aparte de la personalidad, distintas maneras de mirar, y ver cuál me queda más cómodo o con cuál tengo menos resistencias, ¿sí? Con cuál puedo sentirme más simple y puedo empezar a mirarme más desde adentro. Hola Tata. Hola, qué lindo la Laura. Qué lindo cómo se suma la gente. Silvi, bella. ¿Cómo estamos? Qué lindo domingo, chicos, qué lindo domingos. Bien, entonces, para los que se suman recién, hoy vamos a hablar de las distintas
ramas de la psicología, le llamo yo ramas de la psicología, pero en realidad son distintas maneras de trabajar y de mirarme. ¿Para qué es importante esto? Porque a la hora de buscar a alguien que me acompañe en mi proceso o de que me ayude, hola Caro, voy a poder ser más asertivo y voy a poder, a ver, a veces llamamos al psicólogo y ni nos percatamos de que hay distintas formas de psicología. Entonces está bueno, empezar a buscar como más específicamente. Esto es ser consciente y esto es ser, y les voy a lo último de la charla de hoy, como la programé, a lo último es ser responsable de las decisiones y de las elecciones que tomo. ¿Para qué? Para ser más pertinente, nada más. A veces tenemos que probar con varios psicólogos, ¿sí? Primero porque ya tomar la decisión de ir al psicólogo es un montón. Hola Tere, amiga del alma. Hola Eli, hermosa. Buen domingo, bienvenidas. Primero que tomar la decisión de ir a un psicólogo es un montonazo, ¿sí? Porque primero que me tengo que dar cuenta de que necesito ayuda, de que así no puedo sola, o porque quiero seguir profundizando, porque los psicólogos no son solamente para aquellas personas que están mal o que tienen algún problema, sino que también puede ser para seguir profundizando. Bien, Laura, ahí me pone características. Bien, este espacio es para que ustedes pregunten también si tienen dudas, porque es más que nada para enseñar. Dice Laura que le gusta más la gestáltica porque el psicoanálisis es muy largo. Una de las características del psicoanálisis que ahora vamos a ver es que es un proceso muy largo, ¿sí? Muy largo. Lo largo es comparativo, ¿no? Pero a comparación de otras terapias es el más largo. Entonces, ir a terapias de valientes porque uno se tiene que mostrar y tiene que hablar de sí y se tiene que mirar y se tiene que responsabilizar por sí mismo, ¿sí? Yo a veces le cuento a mis pacientes que a mí me encanta ir a terapia, no voy regularmente, pero me encanta ir a terapia porque hay una motivación intrínseca de seguir descubriéndome y mirar cosas que no había podido mirar, ¿no? Entonces es cuando más escribo, por ejemplo, ¿no? Vuelvo de la terapia y esa semana estoy escribiendo un montón de cosas de las cuales me di cuenta. Hay a otras personas que les cuesta muchísimo más y tiene que ver con estos preconceptos que tenemos y el para qué voy a terapia, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hay muchas más, pero dividí en 4 las ramas como las más importantes, ¿sí? Para mí. Hay un montón más, ¿sí? Tomen, lo que yo digo es como para empezar a expandir conciencia. Si quieren más información o me la piden, o buscan en internet, o se fijan. Pero esto es como a modo de introductorio, ¿sí? Es a grandes rasgos. Y obviamente voy a focalizar en la Gestalt, que es la que yo amo, y después les voy a explicar por qué yo amo esta corriente. Bien, tenemos 4 grandes grupos, si se quiere, de ramas de psicología, o sea, de formas de ver la vida, ¿sí? De maneras de actuar y de maneras de trabajar con el paciente, ¿sí? Entonces, tenemos el psicoanálisis, que es esto, ¿no? De lo que más se habla, el padre de la psicología, con Freud, con el diván, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto rebuscado. La sistémica, que aparece para trabajar problemas específicamente de los sistemas familiares. La cognitiva conductual, que es la que más se usa para trabajar, por ejemplo, hoy en día fobias o ansiedades o cosas específicas, síntomas específicos. Y la Gestalt, ¿sí? Que es desde la corriente humanista y que es la psicología de la psicología, pero esto es porque yo hago la Gestalt, nada más que por eso. Bien, entonces, yo les voy a mostrar un cuadrito que hice, así les es más fácil, ¿sí? Cualquier cosa vayan tomando nota y cualquier cosa me preguntan, ya sea porque estén ustedes en tratamiento, ¿sí? Entonces pueden entender más cómo mira su terapeuta, hacia dónde se dirige la mirada, cómo se va a trabajar, o porque quieren, ¿sí? Su espacio personal, su proceso personal y no saben todavía con quién, bueno, capaz que esto le amplía un poco la mirada, ¿no? O porque quieren encontrar algún libro, entonces ya saben a dónde remitirse o información y demás. Voy a dar vuelta el visor. No, este no es. Ahí va. Entonces, este es el croquis completo.
Vamos a arrancar con el psicoanálisis, que es el padre de la psicología, que es lo primero que nosotros aprendemos. Hay otro vivo en donde yo hablo de los componentes psíquicos, el ello, el yo y el super yo, ¿sí? Hay un vivo que lo pueden ir a buscar después cuando quieran, para aprender un poquito más cómo se constituye la psique humana. Entonces, tenemos el psicoanálisis, ¿sí? Que es la base a toda la psicología, es el padre de las psicologías. Acá arranca, ¿por qué? Porque Freud introduce el inconsciente, ¿sí? Introduce el concepto de que hay algo que nosotros no podemos razonar, no podemos traerlo a la conciencia, no podemos ver claramente, pero que nos dirige la vida, nos mueve, ¿sí? Yo les contaba que, bueno, que el inconsciente es esa sala, ¿sí? En la casa, en donde está todo lo que llamamos galponcito, donde está todo guardado, bueno, eso mismo, así. Entonces todo aquello que no queremos ver está en ese inconsciente. Y aunque no lo veamos, sabemos que está ahí y sabemos que en algún momento eso va a llamar la atención, ya sea porque empieza a haber bichos, ya sea porque necesito guardar cosas y está lleno, ya sea porque se sale una rata de ahí, ¿sí? Se hace consciente de alguna manera. Que acá, bueno, hemos trabajado esto de que lo inconsciente se hace consciente en forma de sueños, en formas de síntomas, en formas de lapsus, ¿sí? Esto que decimos una cosa por otra o no nos dimos cuenta, en formas de accidentes, ¿sí? De alguna manera nosotros nos hablamos a nosotros mismos, esto es lo buenísimo del inconsciente. El psicoanálisis es un proceso largo, lleva muchos años, es muy estructurado. Si yo hice un año entero de psicoanálisis para tener la experiencia y para ver qué herramientas tomaba de ahí. Y era siempre los mismos días, a la misma hora. La durabilidad era variada, por lo menos este terapeuta era ortodoxo, ¿sí? Después voy a dar las características de los terapeutas de cada rama, pero fui un año entero y tenía que seguir yendo porque en realidad son años. Yo decidí volver a la Gestalt. Y es profundo. ¿En qué sentido? En que se van a tocar temas súper profundos, ¿sí? El psicoanálisis va a tender todo el tiempo a ir al pasado, al ser consciente, eso que está inconsciente, y aquellas historias del pasado que no queremos recordar, ¿no? Va a remover. Ahí va, perdón. ¿Qué pasa por ahí? Se va a basar sobre todo en el pensamiento y en la interpretación. Acá se usa mucho la interpretación, el rebusque mental, ¿sí? Al llegar a la anamnesis. Muy bien, Lau. Anamnesis se llama, exactamente. Hay mucho, yo le llamo rebusque mental porque es pensar el por qué y el por qué y el por qué y el por qué y el por qué. Entonces se van haciendo interpretaciones y se van resignificando, ¿sí? Resignificar es darle otro significado a eso que apareció. Por eso es muy mental el psicoanálisis, ¿sí? Es puramente mental. Si bien aparecen sensaciones, emociones, obviamente que eso está interrelacionado, pero el psicoanálisis va a tomar lo mental, ¿sí? Y se va a usar la asociación libre. ¿Cuál es la asociación libre? Le voy a dar vuelta. Permiso. ¿Cuál es la asociación libre? La asociación libre es, el paciente empieza a hablar y el terapeuta escucha, ¿sí? Pero no va guiando, ¿sí? O la asociación libre es yo te tiro una palabra y te digo, bueno, a ver, casa, tirame lo que te aparezca con esa palabra. Y plan, es asociar libremente, es hacer relaciones en el imaginario, libremente, ¿sí? Esa es una de las técnicas que utiliza el psicoanálisis. Otra de las técnicas que se utilizan, que no sé si se utilizan mucho acá, pero bueno, lo estuve escuchando últimamente, que es la hipnosis, ¿sí? Es ayudar al paciente a recordar cosas, a llevarlo a un estado, ¿sí? Para recordar esas cosas que no puede traer siendo consciente, porque hay muchas resistencias. Y ahora les voy a explicar qué son estas de las resistencias, ¿no? Y utiliza mucho, entonces tenemos psicoanálisis que usa transferencia, la asociación libre, la hipnosis y la transferencia y contratransferencia. ¿A qué voy con esto? La transferencia y la contratransferencia es en la relación del
psicólogo y del paciente, ¿sí? La transferencia es eso, que el paciente siente hacia el psicólogo, el lugar en que lo pone. Se dice en psicoanálisis de que el paciente siempre va a poner, lo va a ver al otro, al psicólogo, como un padre o como la madre, depende de la sesión y los temas que se estén trabajando, lo va a poner en distintos lugares, ¿sí? Esa es una transferencia. Va a actualizar. Actualizar significa va a traer esto que siente y lo va a poner en el terapeuta. Entonces el terapeuta tiene que ser muy consciente de correrse de ese lugar, de que si se enoja el paciente, no, el enojo no es con él, no es personal, sino que está transfiriendo eso a su persona, pero tiene que ver con otra cosa. Y la contratransferencia es ver qué siento yo con ese paciente, porque al terapeuta, al psicólogo también, ¿sí? le están pasando cosas con esa transferencia, entonces tiene que estar muy despierto para no comerse esa transferencia y seguir jugando ese rol que no ayuda al paciente, ¿sí? No sé si se entiende. Y la interpretación de los sueños. Trabaja muchísimo con esa información que traen los sueños, ¿sí? Y se interpreta y se lleva a la asociación libre. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué creo yo? ¿Sí? Y voy armando una historia. El psicoanálisis es para armarme otra historia de la que yo tengo. Y el tema nosotros trabajamos mucho con lo que es mecanismo de defensa en Gestalt. Bueno, en psicoanálisis trabajan las resistencias, que es esto del resistir, que es esto del no dejar pasar a la conciencia toda la información inconsciente que a mí me hace doler, porque por algo están en el inconsciente, son cosas que no quiero ver. Entonces las resisto tanto que las guardo y hago presión ¿no? La represión es la base del psicoanálisis, reprimo para que no salga esto que a mí me causa dolor o incomodidad. ¿Se entiende? Entonces va a trabajar mucho con esas resistencias. En terapia, en el vivo, digamos, de la terapia, que están las dos personas hablando sobre un tema en particular y haciendo foco en el paciente, esto es una terapia. Las resistencias están cuando el paciente se enoja por lo que se dice, cuando no puede tomar lo que el terapeuta dice, cuando empieza a dar muchas vueltas y excusas para decir algo, ¿no? Es ahí una resistencia a poder ver con claridad. ¿Por qué duele? ¿Por qué incomoda? Porque aparecen las sombras, ¿sí? Según Carl Jung, que trajo el nombre de sombra, pero tiene que ver con estas cosas no integradas. Desde la Gestalt es la no integración, ¿sí? Bien. No sé si se entendió el psicoanálisis. ¿Cómo es un terapeuta? ¿Con qué me voy a encontrar si voy a una terapia, ¿sí? De psicoanálisis, de un psicoanalista? Hay terapeutas ahora. El psicoanálisis podemos encontrar los ortodoxos, que son aquellos rígidos de la rama y que se hace la técnica como se tiene que hacer, porque es esto, es una técnica. Y hay otros que son como más eclépticos, digamos, y más abiertos, que empiezan también a incluir la parte más relacional, si se quiere, la importancia, que eso lo voy a trabajar después en la importancia de lo relacional en la terapia. En el psicoanálisis ortodoxo, si yo voy a un terapeuta ortodoxo, me voy a dar cuenta porque va a mantener una distancia, ¿sí? Nosotros llamamos distancia óptima, ¿no? Va a mantener la distancia que cree necesaria para no intervenir en el estado emocional del paciente. Entonces, distancia emocional, ¿sí? A ver, yo se lo estoy contando en criollo, no sé si van a encontrar estas palabras, si van a buscar cómo es un terapeuta psicoanalista, ¿sí? Tomen en cuenta eso, que yo se los explico de la manera más fácil que me sale explicarlo, pero después hay palabras específicas, ¿sí? Entonces, mantiene un espacio emocional, ¿sí? Por eso por ahí es muy raro que no va a abrazar, no va a tocar, no va a intervenir desde lo emocional y desde lo corporal, desde lo físico no va a intervenir, se va a mantener neutro, ¿sí? Por lo general no van a sonreír mucho, van a estar neutros, porque su trabajo es no influir, ¿sí? Su mirada es yo no influyo en lo que le está pasando al paciente. Que el paciente pueda sentirse y verse y escucharse a sí mismo, ¿sí? Entonces, el terapeuta solo sostiene, a ver, es un montón. El psicoanalista solo sostiene desde el silencio, que es una intervención, y desde el generar el espacio, ¿no? Interviene muy poco, interviene muy poco, y cuando interviene es algo específico, o sea, es
la pregunta, o sea, es una indagación para que se repiense lo que se está mirando, para hacer un clic. Donde el paciente no puede, hace esa intervención como para ayudar al clic. Y por lo general, ¿sí? Estoy hablando de generalidades, por lo general tienen la convicción de que el paciente se tiene que ir movilizado y si se puede ir angustiado mejor para que siga trabajando eso que se trabajó en la consulta. ¿Se entiende? Bien, el psicoanálisis es básicamente a grandes rasgos esto, ¿sí? También, a ver, vuelvo a esto, ¿no? Hay psicoanalistas mucho más, más abiertos a otras formas. Por ejemplo, bueno, un psicoanalista muy conocido es Gabriel Rolón, que tiene sus libros, que me encantan sus libros. Fíjense que hay mucha interpretación en sus libros, también hay mucho de teoría en los libros, y que se mira de esa manera la vida, ¿no? Como dándole una interpretación. Yo me acuerdo que me juntaba con compañeras psicoanalistas y que siempre estaban interpretando y siempre estaban buscándole la vuelta y siempre, ¿no? Y no se pueden correr de esa, o sea, les cuesta mucho correrse de esa mirada porque es una forma. Psicología. Bien, Brenda, me encantó, me encantó. Entonces, tienen, bueno, Brenda Vaso, gracias Brenda. Dice que es una psicoanalista no ortodoxa, entonces bueno, vas a ver muchísimo mejor de qué va el psicoanálisis, ¿sí? Yo lo he estudiado, he estado en terapia psicoanalista, más tipo ortodoxa, fue como más fuerte, y que sirve un montón para cierto tipo de personas, ¿no? Yo amo la Gestalt, pero el psicoanálisis tomo esto, me encanta la teoría, el psicoanálisis amo, tomé cursos de psicoanálisis, el narcisismo y eso de lo mental me gusta estudiar, psicoanálisis es fantástico para eso y para entender ciertas cuestiones, ¿sí? No es mi fuerte porque mi tipo de personalidad me lleva a elegir otra cosa para estar cómodo. Yo no sirvo para interpretar tanto o para quedarme callada. Yo soy más de, bueno, mis pacientes saben o mis alumnas saben de que soy más de intervenir y de mostrar. Entonces, me cuesta esto de, ¿no? Por eso digo que es fascinante este registro que tienen de mantener, ¿no? Un poco la distancia emocional. Gracias, Brenda. Laura nos trae algo, ¿sí? De esto de lo relacional, ¿no? En cuanto a lo relacional, pone distancia dentro del seno familiar, porque la culpa la tenemos los padres. Ahí está. Entonces producen un tipo de rechazo en alejarse de ellos. Sí, a veces se necesita la distancia física y emocional para que los hijos puedan encontrar su propio camino, ¿sí? Y obviamente, bueno, necesitan echarle la culpa a alguien y se la echan a los padres. Esto es súper común y hasta le diría que es súper natural, ¿sí? Todos en algún momento le echamos la culpa a nuestros padres y necesitamos diferenciarnos y encontramos esa manera. Bien. Esto con el psicoanálisis padre, ¿sí? De la psicología, les vuelvo a repetir, hay otro video, en otro en vivo, que he trabajado una base, ¿sí? Del psicoanálisis que tiene que ver con las instancias psíquicas, ellos, yo, super yo, y había explicado cómo, a grandes rasgos, cómo se hacen los sueños, porque tiene que ver con cómo se hacen los síntomas, ¿sí? Bien, que eso lo tomé del psicoanálisis, pura y exclusivamente. Y lo expliqué con la Gestalt, básicamente, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos otra grande rama, ¿sí? Voy a dar vuelta. Sistémica, ¿sí? La sistémica, ya estamos hablando de un sistema, ¿sí? Ve todo lo que sea relacional, porque va a ser el punto, va a ser en las interacciones que nosotros tengamos, va a ser el foco las interacciones, entonces todo lo que tenga más de una o dos personas van a ser un sistema, ¿sí? Uno mismo es un sistema, toma al cuerpo humano como un sistema, ¿sí? Va a tomar al sistema o al conjunto como un ser vivo. Cada célula que se relaciona con otra célula ya es un sistema. El cuerpo es un sistema, o sea, estamos hablando de nosotros mismos, y después todo lo que venga a continuación
vamos a generar sistemas. Entonces se está hablando de que el sistema es más que la suma de sus partes. ¿A qué voy con esto? En un sistema hay varios componentes, ¿sí? Yo no soy una célula, yo soy un conjunto de células. Y no me define una sola célula. Si yo tengo una sola célula, no sé, que está mal o que está enferma, no es que yo estoy toda mal, pero sí va a influir en la totalidad. Entonces me voy a tener que hacer cargo de esto. Ahora vamos a volver con esto, ¿sí? La sistémica va a hacer hincapié en las interacciones, en lo que es relacional, y va a ser una terapia que es suave porque no va a trabajar temas profundos como trabaja el psicoanálisis, que son temas nodales, que son temas medulares, sino que va a trabajar sobre problemas específicos que estén atravesando la persona en relación. Entonces va a ser una terapia breve porque va a tener ciertas sesiones, ¿sí? Pocas, las mínimas necesarias para encontrar soluciones a ese problema en específico, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una diferencia enorme con el psicoanálisis. El psicoanálisis solo ve la persona y su historia, ¿sí? Va a ser profundo y va a ser de largo tiempo. La sistémica no. La sistémica va a trabajar sobre el modo de relacionarse, sobre las formas de comunicación. Por eso puse que se va a pactar en presente y en el futuro. O sea, va a hacer hincapié en el presente por el problema que tengan ahora en el presente que no se está pudiendo resolver y qué quiero que sea. Entonces va a tender a mirar al futuro. Van a ver las formas de comunicación, ¿sí? Y las relaciones humanas. ¿A qué voy con esto? La sistémica, ¿sí? Es la que se trabaja mayormente en terapias familiares, ¿sí? Terapia familiar sistémica. Porque vean la familia como un sistema, ¿sí? Como una institución, como algo que nos trasciende a nosotros y que nos influye, ¿sí? Como la familia tiene un cuerpo, se dice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la familia, y acá aparece esta teoría del chivo expiatorio, que yo he tocado en alguno de los vivos también, o de la oveja negra. La familia, por ejemplo, ¿sí? Son 5 individuos. Papá, mamá, los 3 hijos. Básico, así como les traigo un ejemplo. Pero dentro de este sistema gigante está dividido en otros sistemas. Mamá con papá, que es la pareja, mamá con un hijo, que es la filial, papá con un hijo, o sea, los hermanos entre sí, o sea, hay distintos sistemas que también constituyen este sistema más grande. Si uno de este sistema más grande se enferma o tiene un síntoma, la enfermedad es de este, pero, hola Sombra, saluda, hola Chile, está gigante, pero este que tiene la enfermedad está dentro de este sistema, entonces el sistema le pertenece a todos. Todos tienen que trabajar con esto que está pasando en una sola parte, porque el cambio de uno hace que todo el sistema se mueva. Entonces, hay 2 opciones fundamentales, y esto es lo que hacemos en la vida, con nosotros mismos, ¿no? Excluimos esto que no queremos ver porque es muy pesado, porque nos angustia, porque no nos gusta, entonces lo hacemos a un lado, que pasa mucho con las ovejas negras, o se autoexcluyen o la familia lo excluye, que en el organismo, imagínense que ustedes tienen una enfermedad o tienen un cáncer o tienen un virus, entonces todo el sistema va a atentar a que esto, que no es parte, que parece que no está bien en este sistema, que rompe la homeostasis es mantener el equilibrio, esto es una palabra que se usa mucho en sistémica, porque habla de los sistemas, ahora les voy a explicar qué. La familia tiende o a rechazarlo o él mismo se rechaza, ¿sí? Porque no está bien, porque rompe con esto que venía haciendo, rompe con mi homeostasis. O puedo aceptar de que esto también tiene que ver conmigo, porque yo soy parte de este sistema, y trabajarlo por mi parte. No como el enfermo en sí, pero sí que me trae esto, qué me pasa con esto, a dónde me pongo yo,
cómo reestructuramos, y esto es lo que hace la sistémica, reestructurar, buscar nuevas formas para salvar o para que ese problema que se origine no esté más. ¿Sí? Y fíjense que como el todo es más que la suma de las partes, la persona enferma, por ejemplo, o diferente dentro de la familia, si se aleja de este sistema, ¿sí? Y acá también, Lau, esto también está buenísimo porque te va a servir, si se aleja de este sistema, puede sanar, porque está buscando otra cosa, no lo que este sistema ofrece. Y una vez que esté sano, y una vez que esté entero, y una vez que sea el mismo, puede volver desde otro lugar, ubicarse en otro lugar y reestructurar esta familia de origen. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí, es dura la aceptación. Bien, buenísimo. Entonces, el tema es, y voy a tomar algo que trabaja el psicoanálisis, la resistencia, ¿no? Cuando yo me resisto a que las cosas son como son. Entonces, lo más amoroso y lo que sana directamente es la aceptación de que las cosas suceden por algo y que yo voy a encontrar recursos y voy a aprender mucho de esto, ¿sí? Bien, la terapia sistémica ayuda a ver modos de relacionarnos. Se lo llevé muy grande, pero algo muy chiquito. Me acuerdo que un ejemplo que a mí me sirvió mucho para entender esto de la sistémica fue lo relacionar cuando nos enojamos, cuando discutimos con un otro. Entonces yo hago algo que al otro le molesta o intento atacarlo al otro y el otro no se da cuenta, el otro no lo puede ver de esa manera y yo tampoco, entonces se defiende y me empieza a atacar y cada vez va haciendo más y más y más y más y más. La sistémica te ayudaría a ver cómo se da específicamente ida y vuelta para que se produzca la batalla campal y poder encontrarle una solución antes de que esto se desate, ¿sí? Entonces son formas de comunicarnos básicamente y de manejarnos con el otro y de ver dónde nos ponemos en base al otro, ¿sí? Tiene una mirada más, más grande en el sentido de que incluye al ambiente, ¿sí? ¿Cómo es un terapeuta sistémico? El terapeuta sistémico es más directivo, ¿sí? Y va a ser más enfocado en el problema para encontrar soluciones, ¿sí? Al terapeuta sistémico le interesan las soluciones, no el problema, pero necesita ver cómo se da este problema, cómo sostiene el sistema este problema para buscar nuevas formas que dejen de sostener ese problema, ¿sí? El problema está para seguir evolucionando. Y vuelvo a esto. La homeostasis, que es esto de mantenernos en equilibrio, en el nivel de tranquilidad, hace que si nos mantenemos mucho tiempo en homeostasis, nos vayamos. ¿Se acuerdan cuando yo decía de que el que no evoluciona o el que no crece se estanca y se va muriendo? Bueno, la homeostasis sería esto. Me quedo acá, hago la plancha, nosotros le decimos hago la plancha, ¿sí? Me quedo como estoy porque así estoy perfecta y me voy estancando. Y en algún momento me voy a ir involucionando, me voy a ir pudriendo, ¿sí? En este estanque. Entonces necesito algo que rompa esta homeostasis para que me mueva. Esto es salirme de la zona de confort, de la Gestalt, para que me mueva, entonces yo pueda seguir creciendo, resolviendo. Y una de las palabras que me viene acá es esto de cómo influye en las personas cuando nosotros decimos la palabra fracaso. ¿Sí? Hay un video en YouTube que hice para poder cambiar esa palabra, porque lo veo mucho en los pacientes y es algo que es repetido cuando las personas se identifican con esta palabra, ¿no? Y llaman fracaso. Yo diría que hay que sacarla totalmente de nuestro vocabulario, porque hace que nosotros nos reprochemos, que nos culpemos, que creamos que no podemos y que nos identifiquemos. Entonces, acuérdense que el sistema o el todo es más grande que la suma de sus partes. Yo puedo haberme equivocado, pero yo no soy un fracasado porque me equivoqué 1, 2, 3, 25 veces. Lo importante es que nosotros nos podamos mirar que siempre fuimos a buscar otra solución, ¿sí? No nos quedamos con eso de que, ay, fracasé, me equivoqué y nunca lo voy a poder hacer. No. ¿Se entiende la mirada? Que el paciente sistémico no se queda
en el problema y sigue el problema, sino que busca la solución y busca buscarle la vuelta para que se haga de manera distinta, para que los integrantes se relacionen de manera diferente y puedan solucionar esto. Bien, el terapeuta sistémico entonces va a ser directivo, o sea, va a marcar, va a dar tareas, va a parar, va a pedir información, va a hablar con uno, va a hablar con el otro, va a dirigir, ¿sí? Va a mostrar lo que está pasando y va a enseñar qué pasa de esta manera y que veamos la forma, porque no va a decir cuál es la forma, va a dejar eso que lo haga el sistema para que se reorganice, cuál es la forma para poder solucionar este problema, o sea, una forma nueva, ¿sí? La Gestalt toma muchísimo de la terapia sistémica porque ve la totalidad, ve lo relacional, toma el medio también, y habla mucho de esto, ¿no? De la homeostasis y de la zona de confort. Bueno, creo que quedó claro lo que trabaja la sistémica, ¿no? Entonces, a nivel familiar, ¿sí? Ayuda mucho esta terapia sistémica y a nivel también de entendimiento. Bien, vamos con la otra. Tenemos la parte cognitiva conductual. Ustedes saben que yo armé esto para no olvidarme de nada, porque si no siempre se me queda algo en el tintero. Vieron que yo lo voy haciendo a medida que voy armando la clase con ustedes, pero bueno, esta vez dije no, voy a tenerlo ordenado para no olvidarme de nada, porque me parecía pertinente. La terapia cognitiva conductual, cognitiva de cognición, de esquemas mentales, de pensamiento, y conductual de la conducta, ¿sí? De lo que hacemos o dejamos de hacer. La terapia cognitiva conductual es breve y es suave en el sentido de que tampoco va a ir a lo profundo, va a trabajar un tema específico. Sobre todo la cognitiva conductual va a trabajar con síntomas y con ansiedad, bueno, que también es un síntoma. Entonces, no sé, va a venir una fobia o alguien que no puede salir de su casa o alguien que no puede viajar en avión o alguien que sufre de ataques de pánico o ¿sí? Va a trabajar sobre todo con temas específicos para buscar la causa, ¿sí? En realidad no le interesa mucho la causa, va a buscar la causa y el efecto, o sea, va a buscar qué conductas pueden modificar el pensamiento y a la inversa, qué cogniciones, qué pensamientos pueden modificar la conducta. Voy de nuevo. Va a trabajar en el presente con el síntoma, ¿sí? Va a ser específico. Y se va a trabajar, no sé, por 15 sesiones, 20 sesiones, eso se acuerda, para ir trabajando gradualmente en la transformación de mi vida, de mi pensamiento y de mis conductas para que el síntoma deje de estar, ¿sí? Para ir superando ese síntoma. Obviamente, la cognitiva conductual es una alianza pedagógica porque... miren, yo he tenido la suerte de trabajar al principio de mi carrera con una psicóloga que trabajaba desde la cognitiva conductual, que trabajaba con el TREC, se llama. Y ella me explicaba esto, yo le decía, ¿cómo trabajás con los pacientes? Ella me hizo acompañarla, una divina, me hizo acompañarla en muchas sesiones para que vea cómo trabajaban ellos. ¿No? Yo no empecé a trabajar todavía, yo estaba tomando seminarios de terapia sistémica y la encuentro a ella que también estaba tomando esos seminarios y ella me invita, bueno, a cómo trabajaban. Imagínense, yo nunca había trabajado, para mí era fascinante ver a alguien que ya trabajar y ver cómo se manejaban. Bueno, estaba fascinada, le agradecí un montón. Y ella era cognitiva conductual y ella le explicaba a los pacientes, esta es la alianza pedagógica, ¿no? Le explicaba a los pacientes cómo nosotros aprendemos desde la cognición, ¿sí? Cómo nosotros aprendemos y cómo influye esto que nosotros pensamos en nuestra manera de actuar y de tomar decisiones. Entonces el paciente se iba con un montón de info y ya cambiaba algo ahí, ¿no? Y me encantaba porque también tomaba esto, ¿no? De cómo las creencias, después yo desde la Gestalt lo pude ver, cómo las creencias influyen
en las elecciones y en nuestras maneras de actuar y en nuestras maneras de repetir, porque en realidad el problema o el síntoma se sostiene por una repetición de formas, de algo que nosotros creemos y que ni siquiera los podemos ver, ¿sí? Estas creencias básicas y arraigadas. Bueno, entonces ella sobre todo trabajaba en la forma de pensar, entonces reformulaba, repreguntaba, hacía que el paciente empiece a ver si era real o no era tan real lo que pensaba, o sea, lo exponía con la realidad, ¿sí? Era lo primero que hacía. Y después, sí, la terapia cognitiva conductual es sumamente directiva en las tareas. Los pacientes por lo general tienen que llevar un registro, que la Gestalt lo toma, tienen que llevar un registro con qué hicieron, depende del síntoma, ¿no? Pero qué hicieron cada mañana, cómo lo hicieron o qué sintieron, que tomen registro de qué sintieron, de qué situaciones la hacen sentir así, o sea, busca información todo el tiempo, ¿no? Y en base a eso van buscando, le va dando tareas que tiene que hacer el paciente para ir modificando el síntoma. ¿Sí? No sé si se entiende, pero es más directivo, es más conductual, es más, tengo esto, hacemos esto. ¿Sí? Que esa era así una de las incomodidades que a mí me genera, esto de que tengo esto y hacemos esto, pero si somos distintos, ¿no? Entonces sí, hay patrones, ellos trabajan esos patrones de igualdad entre los síntomas, o sea, no ven básicamente la subjetividad del paciente, sino que trabajan sobre generalidad como lo es un síntoma, como lo es una enfermedad y el pensamiento que lleva a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Es súper útil para personas que quieren solucionar los síntomas más rápido y que son más, que tienden menos a la reflexión, ¿sí? Que son más, bueno, no, a ver. ¿Vieron que hay personas que sirven para estudiar y personas que no, que sirven para hacer? Bueno, que aprenden haciendo, bueno, es más para este tipo de personas, así como más paso a la acción y dale, y vamos, ¿sí? Bien. ¿Cómo es un terapeuta cognitivo-conductual? El terapeuta cognitivo-conductual va a enseñar, básicamente, ¿sí? Y va a mostrar cómo se forman las creencias y cómo podemos hacer para desandar esa creencia y armar una mejor. Es fundamental esto. Trabaja muchísimo la cognitiva conductual. Va a dar tareas y sobre todo va a hacer un seguimiento. Por eso pide que se traigan los registros todas las clases, o a veces los pacientes tienen que mandar, no sé, un mensaje de WhatsApp o, bueno, un mail o como se trabaje, no sé, cada 2 días. O sea, también es una tarea, es una intervención. Trabajan con intervenciones, con acciones, ¿sí? Porque acuérdense que las acciones modifican el pensamiento. Si hacemos acciones diferentes, tenemos experiencias diferentes y modificamos lo que pensamos de eso. Estamos todos relacionados. Pero bueno, ¿a mí qué me parecía? Me parecía que estaba todas buenísimas, estaba genial, la psicología amo, me encanta. Ahora, ¿qué me pasaba? Como me pasó cuando estudié psicodiagnóstico, ¿sí? Cuando yo estudié psicodiagnóstico me fascinaba y me leía el DSM-4, en ese momento leí un 5, es la Biblia de los psiquiatras y de los psicólogos que diagnostican, en donde cada enfermedad tiene sus síntomas, enfermedades mentales básicamente. Yo estaba fascinada, a mí me encanta, o sea, me encantaba eso, ¿sí? Yo pensaba que iba a trabajar en un lugar psiquiátrico, ayudando a un montón de gente. Bueno, ese era mi imaginario, ¿sí? Yo estudiaba psicología para estar ahí y estar embebida en eso y quería trabajar todo el día y ayudar y hacer y... Bueno, no, imaginario total. Después en la realidad pasa otra cosa. Capaz que en un par de años tengo un espacio para trabajar de esa manera, ¿sí? Que no se va a llamar psiquiátrico, pero bueno, se verá en un par de años. Sí, me parecía que se focalizaban en pequeñas cosas, que no me llenaba, que dónde quedaba yo, ¿no? No quería ser solo una herramienta más o mirar solamente un pedacito, o no, sentía como que había algo más, ¿sí? Para mí, por mi forma. Y encuentro la Gestalt, que la encuentro de una manera súper hermosa, diferente obviamente, que lo cuento en el libro, los que leyeron el libro ya lo saben, que es
estaba haciendo las prácticas en una cárcel y teníamos que entrevistar a la psicóloga que trabajaba en esa cárcel y esa psicóloga estaba haciendo la formación en Gestalt. Yo nunca había dado Gestalt, no sabía qué era la Gestalt, pero ella me habló con tanto amor y con tanta devoción y con tanta... Ahora puedo ver que estaba integrada, que resonaba con ella, que vibraba con ella, que yo le pedí la información para ir. Y ahí empieza, yo no sabía ni a dónde iba, ¿sí? Imagínense yo, estructurada, que quería ser psicoanalista o que para mí eso era lo más importante, pasar a una forma totalmente diferente, porque el psicoanálisis, la Gestalt tiene que ver con una filosofía de vida. ¿Y a qué voy con esto? El terapeuta tiene que trabajarse primero para poder acompañar y ayudar. Y tiene que vivir desde la Gestalt, ¿sí? Tiene que estar coherente con esto que es su vida. Mi profesión es parte de mi vida y o sea, es un todo, ¿no? Yo trabajo y tengo obviamente juego roles. Cuando estoy en terapeuta, cuando estoy con mis amigas, estoy con mis amigas, cuando estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Todos tenemos roles. Pero la forma de vivir es la misma, la rige lo mismo, que es la filosofía gestáltica. Y ahora les voy a mostrar un poquito, que ya... El techo no, ahí está. La Gestalt va a trabajar sumamente en el sí mismo, por eso va a ser profundo, ¿sí? Va a ser profundo porque va a trabajar cuestiones que tengan que ver con la identidad y con lo que está haciendo y con lo que puede llegar a ser el paciente, ¿sí? Ve como un todo. ¿A qué voy? Que la persona no es solamente una persona aislada, sino que es mente, que es cuerpo, que es emoción, que es algo más grande que lo sostiene, por eso trabaja mucho la espiritualidad, no la doctrina religiosa, la espiritualidad que tiene que ver con que nos conectamos con esto más grande. Y el entorno en el que está y lo que elige. Va a trabajar desde el aquí y ahora. Nosotros trabajamos desde lo que le pasa al paciente hoy. ¿Qué siente el paciente hoy? ¿Qué es lo que lo está interrumpiendo? Y que esto trabajamos un montón, las interrupciones. ¿Qué lo interrumpe para lograr lo que quiere lograr o para estar como quiere estar? Y desde ahí se van trabajando o vamos viendo formas de estar en la vida, ¿sí? Entonces, al ver estas formas, podemos encontrar una nueva manera, un nuevo para qué en un proceso, ¿sí? Por lo general, la Gestalt no tiene tiempo, ¿sí? Es más, bueno, yo ahora después les voy a contar cómo trabajo. Se focaliza en el aprendizaje de nuevas formas de relacionarse consigo mismo y con el resto y con el mundo y con todo lo que hace y con todo lo que elige. Por eso es una filosofía de vida, ¿sí? Y vuelvo a esto. La Gestalt va a buscar cuál es la función, ¿sí? Va a buscar que el paciente sane, no, porque nosotros no sabemos qué es que sane el paciente y ni siquiera sabemos lo que... Tenemos que corrernos de lo que nosotros queremos para el paciente, ¿sí? Acá lo que importante es el paciente. Tenemos una relación real y humanista. ¿A qué voy con real? Bueno, ya les voy a contar lo que es el terapeuta gestáltico, pero sobre todo nos vamos a focalizar el que el paciente encuentre su propia fuerza, sus propios recursos. Yo siempre les explico, a mis pacientes, a las alumnas o a mis amigas cuando me preguntan, que nosotros vamos a mirar primero todo el lado de recursos y de luces que tiene la persona para fortalecer eso, para que la persona se empiece a reconocer desde un lugar más funcional, para poder ir a trabajar esto que es más doloroso, más profundo y que no quiere ver. Desde acá podemos trabajar. Ahora, si viene el paciente y el paciente está acá y yo lo sigo hundiendo acá, no me parece la forma, ¿sí? Por eso lo que buscamos o lo que buscamos los terapeutas gestálticos es el autosostén de la persona, ¿sí? Que empieza a reconocerse y que empieza a saber que puede, con ayuda, con otros recursos, pero que él puede solo y que va a estar bien y que está bueno
equivocarse, y que está bueno volver, y que está bueno hacer este vaivén y no juzgarse, ¿sí? Y le vamos a mostrar esa forma de comunicarse que tiene consigo mismo. No sé si estoy hablando demasiado rápido, si se entiende, pero lo tengo tan a flor de piel que sale. Es una filosofía de vida que ayuda a las personas a ser más felices, en el sentido de cuál hay el ideal de la felicidad, no. A estar más tranquila con lo que somos, aceptar lo que somos y saber que podemos ser mucho más y trabajar para eso. Y a no perderme en el otro, porque cuando me pierdo en el otro pierdo muchísima fuerza. Y hay algo en la terapia Gestalt que se llama el ciclo de la experiencia o el ciclo de las necesidades, en donde se trabaja muchísimo esto de que cada cosa que nosotros emprendemos en base a una necesidad que tenemos o a un deseo, esto que tiene que ver con nosotros, tiene un ciclo y que por lo general dejamos el ciclo siempre en el mismo lugar por algún mecanismo de defensa que usamos. Después otro día voy a hablar más específicamente sobre eso porque está buenísimo conocerlo para poder cambiarlo, ¿sí? Para poder decir, bueno, yo paro acá, listo, ¿no? La terapia Gestalt no busca que te quedes en lo que no sabes o en el dolor, ¿sí? Lo acepta el dolor, obviamente como parte, es una experiencia más, pero no es necesario que la siga actualizando todo el tiempo. Entonces, lo que tiene la Gestalt es que empieza a encontrar recursos donde hubo mucha oscuridad, mucha sombra, mucho dolor, ¿sí? Bueno, mi historia arranca desde, el duelo de mi viejo, o sea, la muerte de mi papá, por una enfermedad, por cáncer, y por mi propia enfermedad, ¿sí? De la piel, del vitiligo. Entonces, desde ese lugar yo puedo, o por ejemplo, de mi propia timidez, que hablaba con una paciente el otro día, de no poder hablar por mí misma, del tener vergüenza, desde eso que es carente, ¿sí? Yo hoy puedo estar haciendo esto y compartiendo esto porque ya lo transité y porque encontré mis recursos. Entonces, vemos la vida como formas de aprendizaje y de crecimiento y no como culpa, como tendría que haberlo hecho mejor, como autoexigencia, ¿sí? Vengo de ahí. Encontré otra forma y la comparto porque es la que me sirvió. Bien, ¿cómo es un terapeuta gestáltico? Un terapeuta gestáltico busca ser auténtico, que esa es la parte más difícil, ¿sí? A mí me costó muchísimo poder correrme de lo que creía que yo tenía que ser como terapeuta, desde la forma de vestirme, desde el consultorio como tenía que ser y desde la forma de que hablar, si intervenir o no intervenir, hasta que hoy puedo ser un poquito más auténtica y poder no interrumpirme con ciertas cosas como, si estoy bien vestida, si no estoy bien vestida, si estoy linda, si estoy fea, si está desacomodado, si no está desacomodado, ¿sí? Si estoy con algún tema propio, ¿sí? Eso también. Nos traemos, igual que los pacientes, con resonancia porque mostramos. El terapeuta gestáltico lo que tiene es que es modelo. Entonces, mientras más auténtico pueda ser, que esto no quiere decir volcarle nuestro problema al paciente, no, sino que quiere decir en lo que nos trae el paciente, qué nos pasa a nosotros, ¿no? Y poder compartir desde ahí. Le mostramos una forma y le mostramos una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con el otro diferente. El terapeuta gestáltico va a hacer foco en lo que pasa aquí y ahora, ¿sí? Va en el sentido de que no va a interpretar, no va a juzgar, sino que va a mostrar cómo viene siendo, mira, tal cosa, o sea, muestra, enseña, ¿sí? Muy didáctica, enseña. Porque como también somos pensamiento, el entender desde otro lugar ayuda a incorporar lo diferente y ayuda a sentir diferente. Es lo más real posible, ¿sí? No se esfuerza en poner una postura, una imagen o lo que fuera, o traer teoría. Y es educador y es aprendiz, ¿sí? El terapeuta gestáltico tiene la humildad de poder acompañar un pedacito del proceso, porque solamente acompaña en ese instante en el que
o cuando me mandan un mensajito, me preguntan algo y yo devuelvo, solamente acompaña en ese proceso, en esa partecita del proceso, pero sabemos que el proceso lo hace el paciente. Nosotros solo acompañamos de una manera amorosa. Yo soy muy amorosa, pero bueno, cuando tengo que decir las cosas las digo, pero desde una manera de aceptación, desde una nueva forma, desde lo que, como yo me trato a mí o intento tratarme a mí y a mi proceso, intento acompañar de esa misma manera a los pacientes. Ahora, 3 lineamientos básicos de la filosofía Gestalt para la vida. Yo en la Gestalt encontré esto, la integración. Integré en mi vida, con mi que amo hacer. Entonces, mi vida entera es Gestalt, ¿sí? Lejos de que si estoy trabajando o no estoy trabajando. Ahora, 3 tips para su vida que trabaja la Gestalt y que la Gestalt se focaliza en esto y tiene con estar presente aquí y ahora, que es súper difícil porque siempre estamos pensando en otra cosa y eso nos hace estar en otro lado. No tenemos registro de cómo estamos, ¿sí? Entonces la terapia Gestalt trabaja mucho esto del estar presente. El darse cuenta, que es fundamental, nosotros trabajamos desde este lugar. Atención y aceptación de la experiencia, ¿sí? Hay muchos pacientes que dicen, yo tendría que estar sintiendo otra cosa, pero no, sentís esta, ¿por qué tendrías? ¿Sí? El darse cuenta es esto de poder mirarnos sin juzgar, mirarnos no desde nuestras creencias limitantes y desde lo que tendría o no tendría que ser, sino desde lo que es. Eso genera mucho alivio y nos saca del drama. Y la responsabilidad, que la responsabilidad tiene que ver con hacernos cargo de nosotros mismos, con dejar de echar culpas afuera, con dejar de quejarnos, con dejar las excusas. Las alumnas que están en la adulta, bueno, van a saber porque trabajamos mucho esto. De hacernos cargo de nosotros mismos y de ser responsables, y de que si hoy no tenemos lo que queremos, no perdamos el tiempo en culparnos y en tirarnos para atrás, sino que entremos en un plan de acción, hagámonos cargo y veamos qué hacemos con esto que nos pasa, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso. La Gestalt a mí me permitió seguir trabajando en mí día a día, y eso es lo que a mí me encantó de la Gestalt. Eso es lo que a mí me gustó, que no hay que caretearla, básicamente. No digo que nosotros en las otras ramas sí, digo que es diferente, ¿sí? Que el terapeuta guarda un resguardo de sí mismo y yo no podía con eso, entonces necesitaba otra cosa, ¿sí? No sé si hay dudas, no sé en qué horario estamos, no sé si les sirvió. Comentarios, por favor. 7:30, fantástico, fantástico. Bien, hace 10 años que voy a mi psicóloga, quisiera hacer todo eso, pero mi enfermedad es cáncer, no puedo ser la persona que siempre fui. Exactamente, y voy a esto, mira qué bueno, Eli, gracias por traerte. No se trata de ser la persona que siempre fuiste, porque por algo enfermaste, ¿sí? Entonces, se trata de ver qué cosas necesito dejar de ser para que esta enfermedad no siga avanzando, no dirija mi vida. ¿Qué me quiere decir la enfermedad? Nosotros en Gestalt trabajamos, una de las técnicas es la silla vacía. Entonces trabajamos también con esas partes que están inconclusas o que no están integradas. Entonces en la integración está la sanación. No se trata de ser quien tenía que ser, porque por algo llegué a donde estoy. Entonces tengo que transformarme todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hoy estás en proceso de duelo que no fuiste. Entonces tendrás que ver quién sí quieres ser, ¿sí? No sé si sirve, pero bueno, por ahí es mirarlo desde ese lugar y desde la aceptación de que la enfermedad habla de vos y que veas qué te está diciendo para poder modificarlo y que no tenga que salir una enfermedad para que vos te integres. Sé que es re difícil, con las enfermedades es re complicado, es re complejo. Y le re agradecida de haber empezado a hacer terapia desde una visión gestáltica. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, sí. La verdad que a mí la Gestalt me cambió la vida, por eso mi propósito es compartirla. Brenda, sumamente pedagógica la explicación. Excelente para todo aquel que inicie la carrera. Gracias, Brenda, sí. A mí me hubiera venido... Si quieren saber más de psicología gestáltica, tengo el libro que siempre quise tener, que es netamente de la Gestalt, y que tiene los lineamientos básicos de la Gestalt desde una manera didáctica también y desde la experiencia y desde el laburo personal.
Y lo que trae Brenda esto de, a mí siempre me hubiera gustado una explicación así y me hubiera gustado tener el libro que siempre quise tener, que es el que escribí, para, o sea, mientras estaba estudiando. Por eso lo hice, para poder ayudar desde ese lugar. Ni siquiera ayudar, para poder como llevar algo, ¿sí? Desde lo que yo a mí me hubiera gustado, básicamente. Gracias, Andre. Bien, no sé si hay alguna duda, espero que se hayan enamorado un poquito más de la Gestalt como yo. Calculo que terminaré haciendo alguna formación en un par de años de Gestalt o tendré un psiquiátrico que no se llame psiquiátrico, gestáltico. No sé qué, pero bueno, hoy les agradezco por estar ahí, les agradezco por sus comentarios y por querer entenderse y evolucionar, por responsabilizarse de ustedes cada día. Por eso están acá, ¿no? Así que les mando un abrazo, que tengan re buen domingo. Caro dice un antes y un después de la Gestalt, de transitarla y vivirla y de aprender día a día, sí. Sí, es... ¡qué lindo! Es una filosofía de vida, ¿sí? Que tiene que ver... Es una filosofía de vida que no tiene reglas, ¿sí? Que tiene estas reglas solamente, es del hacerme cargo, del darme cuenta, del hablar en presente, de no culpar afuera, pero que nos permite ser nosotros mismos. Esa es la finalidad de la Gestalt, ser cada vez más fieles a nosotros. Entonces, cada terapeuta gestáltico va a ser diferente porque va a hablar desde su personalidad. Va a hablar desde su personalidad y si están más integrados, desde la esencia, desde lo que es, ¿no? Yo aprendo cada día con cada alumna y con cada paciente, ¿no? Y me traigo todo el tiempo y trabajo en eso todo el tiempo. Muy interesantes, gracias. Ay, qué bueno oír que te guste. Susi, comparta. Gracias, Susi. Eve, ay, ¿cómo está? Bien, a ponerte las pilas, Eve, por favor, dejar de cargar lo que estoy cargando. Déjenme comentarios después o mándenme por privado qué temas les gustaría que toquemos, ¿sí? Yo voy viendo los que voy resonando y hoy estuve estudiando, entonces volví a retomar información y me encanta. Por eso me sirve también esto, es como un registro y volver al centro y volver a la raíz. Los miércoles, les recuerdo, los domingos yo les voy a ir avisando porque al final era cada 15 y el domingo pasado no pude y bueno, y este tenía ganas, así que lo voy a ir haciendo. Gracias, Lau. Voy a ir avisando en las historias, voy avisando que seguro cuando estoy son los domingos a las 6:30 de la tarde y si no queda guardado el video y ahora los estoy subiendo a YouTube. Y en los miércoles, acuérdense que los vivos con Marianela, de los encuentros de amor, van a ser desde el Instagram. Y lo vamos a hacer desde el Instagram de la escuela. Desde el Instagram de la escuela, @escuela de amor propio. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Lo adelantamos también, ¿sí? Es por Instagram y a las 6:30 de la tarde. Igual yo los voy a ir subiendo, para los que no tengan Instagram, al Facebook, los voy a ir compartiendo ahí y a mi página de YouTube, que hay un montón también de videitos por si quieren indagar más de la Gestalt y demás, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosita, bueno, me mandan un mensaje. Que terminen hermoso el fin de semana, el domingo. Y gracias de nuevo por estar ahí.